Hola chicos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy, chicos, lo que vamos a nosotros ver son las características de los reglamentos. ¿A qué se refieren características? Que nosotros tenemos que entender o tenemos que conocer cuáles son esos elementos que constituyen un reglamento o con los cuales se está estructurando y se está realizando. Tenemos que entender primero entonces que se tiene que escribir un reglamento. ¿Con qué empieza? Con el título del reglamento. Ustedes tienen que pensar, o la persona que escribe un reglamento deportivo tiene que pensar en ponerle un título acorde al deporte o acorde a la institución en donde lo esté redactando. Entonces ese es el primer elemento, la primera característica. Debe de llevar un título de reglamento. El siguiente son los capítulos. ¿Qué se refieren capítulos? Que en los capítulos voy a escribir los ámbitos, es decir, que se van a especificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo en esos ámbitos voy a mencionar qué cosas voy a hablar o qué apartados voy a mencionar en mi reglamento. A lo mejor puede ser capítulo 1, las sanciones, capítulo 2 cuando haya torneos, capítulo 3 reglamento, no sé, el reglamento de cómo jugar dentro de la cancha, las posiciones, etcétera. A eso se refieren los capítulos que yo voy a especificar. Es como si fueran los subtítulos en cualquier otro documento que ustedes escribirían, solo que en este caso son capítulos. Vamos a poner esos ámbitos, los apartados que yo quiero que estén bien detallados y bien mencionados en el deporte que quiero escoger, que en este caso la mayoría votó por voleibol. Entonces, el siguiente elemento son los artículos. En los artículos yo voy a estar escribiendo generalmente las reglas que van conforme al capítulo que yo vaya a escribir. Si yo voy a hablar de torneos, tal vez yo tengo que escribir en esos artículos, artículo 1, 2, 3, 4, etcétera, los que vaya a haber. Puede haber 3, puede haber 5, incluso puede haber hasta 10 tipos de artículos dentro de, a lo mejor en los torneos. Artículo 1, tiempo de llegada. Artículo 2, la duración del torneo. Artículo 3, cuántos deben de haber. Artículo no sé qué, el uniforme deben de llevar, etcétera. El uniforme, deben de todos participar con el uniforme, quien no lo tenga, etcétera. Y después están los incisos. Los incisos se refiere a que yo, si a lo mejor en mi artículo tengo que especificar ciertos elementos, yo con mis incisos los voy a poder poner. Es como si pusiera, artículo 1, todos deben portar con el uniforme escolar, tal vez, o el uniforme representativo de IABC, supongamos. Y los incisos son para poner yo a lo mejor camisa, tal tipo, shorts, tal tipo, calcetas, no llevan taquetes, calcetas, tenis, bandas, etcétera. Son ciertas formas de que yo voy a enlistar para poder especificar y que sea más claro cómo se tiene que llevar a cabo cierta regla o cierto capítulo. Y por último están las viñetas. Las viñetas son los puntitos que nosotros vamos a ir poniendo para poder enlistar algo que yo tengo que mencionar, y puede ir en los artículos o puede ir en los capítulos. Ustedes, dependiendo de cómo la mayoría del grupo pueda elegir la forma en cómo se va a estructurar el reglamento, ahí va a depender en si le vamos a incluir o no las viñetas. Pero los más principales y los más importantes en un reglamento son el título, los capítulos, los artículos y los incisos, porque son en ocasiones es necesario especificar ciertas reglas y con los incisos vamos a poder hacerlo. Recuerden, los incisos pueden ir con números o pueden ir con letras del abecedario, o tal vez viñetas también. Entonces, entendiendo esto, chicos, ¿qué otro elemento es importante conocer aquí en las características del reglamento? Es importante entender que un reglamento tiene marcas gráficas. Recuerden que las marcas gráficas eran todos esos elementos que yo voy a utilizar para que visualmente sea atractivo o sea fácil de ver ciertos artículos o ciertos capítulos y sea fácil de identificar. Entonces, ¿cuáles marcas gráficas son las que podemos utilizar en un reglamento? La letra cursiva, la letra en negrita para que se vea un poquito más gordita o más oscura para detallar algo, el subrayado, las letras en mayúsculas, los números, ¿qué más? Las viñetas o las letras. ¿Por qué las letras? Porque recuerden que con las letras nosotros podemos incluir los incisos.
Entonces, chicos, entendiendo esto, ya podemos realizar las actividades que tengo preparadas para ustedes ahí en plataforma. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, en plataforma o por contacto que les he puesto ahí en plataforma, pueden mandarme para poderles aclarar cualquier duda, cualquier dificultad que tengan o inconveniente que puedan ustedes tal vez tener al momento de subir alguna actividad, si no los deja, si no pueden. Por eso les puse mi número de contacto para que me lo puedan mandar por ahí también si ustedes gustan. Y sin más por el momento, chicos, sería todo. Así que me despido y nos vemos a la próxima, chicos.